charla del día de hoy que tiene que ver con citomegalovirus, retinitis por citomegalovirus y VIH en tiempos de COVID. Tenemos a dos colegas que nos van a hablar de este tema. Tenemos al doctor invitado, el infectólogo, el doctor Leslie Marcial Soto Arquíñigo. Es médico infectólogo internista, es miembro titular de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Medicina Interna. También es vocal del Colegio Médico del Perú, presidente de Educación Médica Continua 2022-2024, es profesor en la Universidad Cayetano Heredia y jefe del Departamento Médico del Hospital Cayetano Heredia. Y tenemos también a la doctora Amelia Cerrate, ella es médico oftalmóloga, ya la conocemos todos los colegas que estamos aquí el día de hoy. Es subespecialista de uveitis, es miembro de la Sociedad Peruana de Oftalmología. En el Colegio Médico está en el Consejo Ejecutivo Nacional, es docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y San Martín de Porres, y actualmente está trabajando en el Departamento de UVIA del Instituto Nacional de Oftalmología y Oftalmomédica. Le dejo, le dejo la pantalla, doctor Leslie. Muchas gracias por la invitación. Voy a compartir entonces, le voy a dar una visión de lo que hay que conocer de VIH al momento y la asociación que tenga con el citomegalovirus y lo importante del tratamiento y de reconocer pues qué está, en qué momento encuentro al paciente para poder determinar qué es lo que debo de hacer. Bien, en el mundo tenemos la última estimación del 2022 con relación a los últimos datos que son de 2020, que en el mundo hay 37 millones de personas que viven con VIH, ¿no? Entonces ya no decimos, primero que nada, no decimos que tiene VIH ni que sufre VIH, no, sino que vive con VIH. Entonces tenemos, y si vemos acá, la tercera parte de las personas que viven con VIH está en el África. Decimos el África subsahariana, que es por debajo del Sahara, que está por esta zona que está por acá. Seguimos por acá. Las estadísticas que tenemos actualmente es que la gran mayoría, menos de 28.2 millones, tienen acceso a la terapia. Eso quiere decir que 3/4 de los pacientes, de 100 pacientes, 75 tienen terapia y 25 no tienen terapia. Y no tienen terapia porque no saben que tienen VIH, uno. No tienen terapia porque no quieren, sabiendo que tienen VIH, tienen mucho miedo, muchos temores por falta de información y tampoco adquieren la información que uno quiere. Desafortunadamente, a pesar de toda la información que existe, existen todavía pacientes que contraen VIH en un año. Tenemos 1.5 millones por año de aproximadamente pacientes nuevos en todo el mundo. Entonces, es una enfermedad que está presente, constante, que se tiene conocimiento, pero como vamos a ver ahora, hay etapas que soy asintomático y al no saber que, no que tengo VIH, puedo transmitirlo a otra persona. Sigue falleciendo gente en el mundo, 680.000, miren ustedes, sobre todo hacemos la diferencia, queda más personas con VIH que la gente que fallece, y desde que empezó la pandemia ha habido pues casi 3 veces la cantidad actual de pacientes con VIH. Entonces tenemos nosotros que, perdón, ver con esto que es una enfermedad actual, constante, presente, que algunos tienen tratamiento, otros no tienen tratamiento. Entonces, la población de VIH que yo puedo atender en mi consulta es muy variada. El Perú está 1, 2, 3, 4, 5, 6 en el sexto puesto aproximadamente, de todos los que son, estamos hablando a nivel latinoamericano, en este cuadrito, pero si vamos a ver así en términos de numeritos, estamos en el puesto 21 aproximadamente. Y somos un país que tiene buena cobertura de terapia antirretroviral. Entonces tenemos una buena aproximación en la cobertura, casi 75%. Lo ideal a nivel mundial es que lleguemos al 90% de cobertura antirretroviral. En el Perú tenemos VIH reportado oficialmente en una revista médica desde el año 1983. En el mundo el VIH aparece en 1981. Entonces ya tenemos desde el 83 pacientes en el Perú. Y el tratamiento antirretroviral, que se llama Targa, es el tratamiento que doy a las personas que viven con VIH, es gratuito desde el año 2004. Entonces tenemos ya 18 años con pacientes que tienen terapia gratuita
en los hospitales del Ministerio de Salud, E-Salud, Fuerzas Armadas y Policiales. Entonces, si hay acceso para cualquier persona, todo el mundo que tiene VIH tiene CIS, por lo tanto, accede al tratamiento antirretroviral gratuitamente en cualquiera de los establecimientos y los controles también son gratuitos de defensas y de carga viral. Esta es la situación actual de pacientes que viven con VIH, van avanzando. Hubo 7.500 pacientes en el año 2021 y hasta el momento como 1.900 pacientes en el 2022. Entonces hay constantemente pacientes acá. Normalmente hay mayor cantidad de varones con respecto a las mujeres. Es 4-1 y actualmente estamos en 3.8-1. Al inicio de la pandemia, hablando del año 83, eran como 25 hombres versus una mujer con VIH. Actualmente son 4 hombres contra una mujer con VIH. De tal manera que hay más mujeres que antes con VIH. Por lo tanto, tendremos pacientes en ambos grupos. Hombres y mujeres pueden tener VIH. La forma principal de la transmisión es vía sexual. En el Perú, ¿okay? La parenteral va más o menos acá en 0.44% y la vertical, que es mamá-hijo, 1.98%. Entonces, así en términos más globales, podemos decir que parenteral vía sanguínea, pongámosle 1%, pongamos en la parte de mamá al niño 2% y en la parte sexual 97%. La mamá con VIH antes hacía que muy probable que su hijo tenga VIH. Los niños de una mamá con VIH antes tenían 40% de posibilidad de tener VIH. Ahora una mamá con VIH con tratamiento antirretroviral, su niño tiene menos de 1% de probabilidad. Y es más, tenemos a todas las mamás que tienen tratamiento antirretroviral, ninguna tiene hijo con VIH. Entonces ya tenemos que el VIH ya no pasa por el tratamiento antirretroviral a los niños que tienen una mamá con buenos controles. Y la parte parenteral es la parte que pasamos por las transfusiones sanguíneas. No tenemos afortunadamente en nuestro país, como en otros países, pacientes que se drogan endovenosamente, ¿no? Recordemos que en nuestro país, quienes se pinchan, no les gustan las inyecciones, imagínense menos mal. Entonces tenemos solamente la parte parenteral por las transfusiones de sangre que pueden recibir a alguien en una donación que estuviera en periodo de ventana. Entonces, ¿qué es lo que pasa realmente en el organismo? Lo que pasa en el organismo es que el virus entra y ataca las defensas. Eso es lo que hace el virus. ¿Ok? Para términos de terminología médica, el virus, la cantidad de virus se llama carga viral. Entonces, la cantidad de virus que tiene el paciente es carga viral, es lo que voy a medir. Y las defensas que son involucradas son los linfocitos T CD4. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que la carga viral los virus van a atacar a las células. O sea, a mayor cantidad de virus, menor cantidad de células. Esa es la idea. Entonces, el tratamiento antirretroviral, ¿qué hace? Hace que la cantidad de virus del cuerpo esté suprimida, entonces disminuye, y al disminuir aumentan las defensas. No es algo bastante directo. Entonces el virus se mete en el CD4, los destruye, ahora ya no hay virus, por lo tanto el CD4 comienza a aumentar. Esa es la idea que vamos a ver acá. El virus llega, conecta al CD4, se mete, y lo que va a ocurrir es que este es un virus ARN, que a la hora que se multiplica se convierte en ADN y se mete a la célula. Como se mete a la célula, se mete en el ADN de la célula. Entonces, cada vez que esta célula se va a multiplicar también la información del virus. Esa es la razón por la cual no hay cura del VIH al momento, porque si curásemos, entre comillas, de VIH, tenemos que destruir todas las células de nuestras defensas. Ya tenemos bastante fijado dónde o cómo ocurre el ingreso del virus a mi célula. Se une al receptor, se fusiona en la membrana. Este virus se va a desencapsular, va a, permítanme acá está la cachuchita, se va a meter a mi ADN, luego sale la información traducida y comenzamos a formar pues virus nuevecitos para seguir atacando a otras células. Permítanme un segundo. Un segundo. Entonces, al reconocer estos lugares,
se han creado los fármacos que van a impedir pues que el virus se pegue a los receptores, va a impedir que haya fusión, va a impedir que se transcriba este ARN en ADN, va a impedir que se meta al ADN de la célula, va a impedir que madure y va a impedir que los virus puedan multiplicarse. Esa es la razón por la cual hay varias familias, son 6 familias de retrovirales que evitan en algún momento algún paso en la transformación del virus. Si yo bloqueo alguno de estos pasos, lo que va a ocurrir es que el virus que se queda de alguna manera completo o en parte es reconocido pues por la célula como basurita y los macrófagos se lo van a llevar y lo van a destruir, pero ya no culmina todo el proceso de multiplicación. Y esta para mí es la lámina que yo siempre eh, digo que es la básica y fundamental para entender bien lo que es el VIH. Entonces, miren ustedes acá, por favor. Lo que está acá es el CD4. El CD4, las defensas van a tener un valor aproximadamente entre 1000 a 1400. ¿Ok? Permítanme. Estas defensas que van de 1000 a 1400 por acá es lo normal que uno tiene. Y en la parte de abajo está el tiempo de enfermedad. Entonces, ¿qué va a ocurrir acá? Esto es lo que hay que comenzar. Hoy día alguien tiene un contacto y adquiere VIH, ¿no? Le pasan el VIH. Entonces, el virus comienza poco a poco a subir, a incrementarse en el cuerpo, se comienza a multiplicar y se multiplica dentro de los CD4. Entonces, los CD4 comienzan a bajar porque están siendo destruidos por la gran multiplicación y la cantidad de virus comienza a subir. El ELISA es una prueba que mide anticuerpos. Y los anticuerpos no se forman al inicio, se van a formar pues a la segunda, tercera, cuarta semana, hasta 6 meses en algunos pacientes pues contaditos, pero hasta 6 meses pueden haber. Entonces mucha gente cuando ve a un paciente con VIH puede estar en esta etapa inicial de enfermedad, ¿ok? Con ELISAs negativos. Entonces un ELISA negativo no me asegura del todo que no tenga VIH. Y justamente en esta etapa, miren ustedes, la cantidad de defensas baja rápidamente, ¿ok? De acuerdo a la cantidad de virus que ha ingresado, como si fuese una etapa más avanzada. Porque después lo que va a ocurrir es que gran cantidad de los CD4 se van a guardar por ahí, se van a esconder, y va a ir bajando poco a poco. Entonces un ELISA negativo inicialmente puede ser que este paciente que es positivo no lo puedo detectar porque como no ha formado defensas, no ha formado anticuerpos y ELISA detecta anticuerpos, no lo puedo ubicar. Y lo peor de todo, si se dan cuenta, la mayor cantidad de virus es al inicio, acá, al inicio. Después, obviamente, la parte final de la enfermedad. Entonces, alguien con un ELISA negativo podría estar en el periodo en el cual todavía no ubico que tengo VIH y este periodo lo llamo periodo de ventana. Entonces, a veces, cuando todo el mundo dice, no, voy a pedir un ELISA para VIH para operarlo, y sale negativo, y después se pinchan, ahí recién se acuerdan, ay, verdad que también puede estar en periodo de ventana, y buscan corriendo el retroviral. Entonces, hay que tener mucho cuidado con todos los pacientes. Recordemos que para nosotros todos los pacientes tienen VIH, sífilis, hepatitis B, hepatitis C, todo tienen nuestros pacientes para cuidarnos con todos. No me confío, alguien que dice ELISA negativo, en no usar todo lo que es biodisponibilidad de bioseguridad, perdón. Ok, entonces ya este paciente sale ELISA positivo, ok, ya se lo convierte, y vamos a ver que poco a poco comienza a bajar las defensas. Esto es importante. Se dice que las defensas bajan aproximadamente entre 100 a 150 por año. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, 500 y empecé con 1000, bajó 100 por año, tengo infectado 5 años. ¿No? Si bajó 150, empecé con 1000, estoy en 500, como 3 años estoy infectado. Esto normalmente es cierto si yo tuve contacto con alguien con VIH hoy día, por ejemplo, y ya no tengo contacto con esta persona. Pues sin embargo, si yo tengo mi pareja y mi pareja tiene VIH y tengo sexo pues mañana, tarde y noche, voy a tener pues más virus, más virus, más virus, y esta bajada más o menos ordenada que uno tenía se vuelve desordenada. Quiere decir entonces que yo podría llegar a 500, ya no en 5 años o 3 años y medio, sino quizás en un solo año,
porque va a depender de la cantidad de virus que me destruyen cada vez más mi CD4. Entonces, este paciente, cuando está en los valores antes de 500, no tiene ningún síntoma asociado a VIH. ¿Por qué? Porque estas defensas todavía lo protegen, todavía sirven. Puede llegar a valor de 350 y a este nivel muchos pacientes pueden hacer diarreas, esas diarreas medias raras que dicen, creo que comí algo y como comí algo, tengo diarrea, ¿no? Yo soy trabajador de construcción y me trae una señora en el triciclo, me trae pues mi tupper y pues me dio diarreita porque, bueno, pues la señora pues quizás no cocine bien, no está bien limpio el alimento y me dio diarreas y entre comillas son diarreas normales. Cuando llegan los pacientes con las diarreas, llegan en una etapa de 1 mes de diarrea, 2 meses de diarrea muy avanzadas. Entonces, hay que prestar atención por esta parte que está acá. También muchos pacientes a este nivel pueden comenzar a bajar de peso sin ninguna explicación, ¿no? No son hipertiroideos, no tienen cáncer, no tienen tuberculosis, no hay enfermedades aparentemente crónicas que estén haciendo que bajen de peso, pero también no puede aparecer nada, ¿ok? Nada de nada. Si el paciente, y puede en esta etapa que puede estar sintomático, también puede estar asintomático. Luego llega el famoso valor de 200. Esto es importantísimo porque de 200 para abajo yo digo que está en estadio SIDA. Entonces el paciente en estadio SIDA es un paciente con defensas sumamente bajas, de 200 hasta 0. Bueno, nunca he visto 0, lo mínimo que he visto es 1. ¿No? Siempre hay un 1, un super CD4 por ahí metido. ¿Y por qué es importante esta parte? Porque esta parte es la que va a permitir, al tener yo defensas bajas, tener enfermedades que me pueden matar. Esas son las famosas infecciones oportunistas. El VIH no mata, porque el VIH solamente baja las defensas, me deja indefenso. ¿Ok? Tener SIDA no mata, porque no se tiene SIDA, se tiene estadio SIDA primero. Y estadio SIDA son CD4 bajos, nada más. Me va a matar la infección oportunista que me da por tener defensas bajas. Eso es lo que va a ocurrir acá. Por eso es importantísimo saber que estas infecciones oportunistas que aparecen me definen estadio SIDA. Entonces, alguien que tenga, por ejemplo, como vamos a ver ahora, citomegalovirus, que tenga toxoplasma, neumocistis, criptococo, que tenga sarcoma de Kaposi, son enfermedades que definen SIDA. Entonces, teóricamente, mientras me llega el resultado del CD4, ya sé que tiene menos de 200. ¿Okay? Entonces, eso es importantísimo. Entonces, alguien que tenga una infección oportunista tiene menos de 200 CD4, así nomás, sin hacer ningún tipo de examen. Y obviamente requerimos que tenga tratamiento. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace el retroviral? Los retrovirales lo que van a hacer es que esta cantidad de virus que está por acá baje a niveles que no se detectan, que se llaman indetectables. Y al bajar la cantidad de virus, ¿qué va a pasar? El CD4 va a subir hasta el nivel que tenía antes de enfermarse. Desafortunadamente, no hay un valor para aumentar CD4 en forma constante. Entonces, yo no puedo predecir cuánto va a subir el CD4 cada 6 meses o cada año. Lo que tengo que saber es que mi retroviral va a inhibir al virus. El tratamiento funciona si tengo al virus indetectable. Eso es lo importante. Y actualmente el paciente que es indetectable es intransferible. Eso significa que alguien en tratamiento antirretroviral, en forma muy simple, si uno se pincha, tiene sexo, no va a pasar el VIH a la otra persona, ¿no? Porque me va a pasar sangre con retroviral en la sangre. Entonces es importante los conceptos que vamos a ver acá. Y conforme va bajando el CD4, van apareciendo enfermedades. Por ejemplo, la cándida y el herpes zóster pueden aparecer en cualquier momento de tener VIH. Yo tengo VIH, me puede dar candidiasis y herpes zóster en cualquier momento. Normalmente cándida es menos de 200, normalmente. Tengo VIH, en cualquier momento me puede aparecer tuberculosis. Por eso cuando alguien tiene diagnóstico de VIH, sin importar el CD4, le descarto tuberculosis. Vamos viendo. Se dice que si alguien tiene neumocistis, ya tiene menos de 200 CD4. Si alguien tiene toxoplasma, criptococo, tiene menos de 100. Si alguien aparece con citomegalovirus,
sarcoma de Kaposi o el complejo Mycobacterium avium, que afortunadamente hay pocos casos en Perú, tiene menos de 50. Entonces, para el caso de citomegalovirus, su presencia me dice que este paciente tiene VIH y tiene menos de 50 CD4, así de entrada. Y de 200 para abajo se me puede morir. Y la enfermedad está totalmente activa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Subir esas defensas para que al subir las defensas va a subir por encima de 200 y las enfermedades que me aparecieron ya no puedan aparecer. La forma de transmisión es sangre, la parte de relaciones sexuales y mamá-hijo, que hemos visto que es menos de 1%. No hay más formas de transmisión, ¿ok? Entonces, si no hubo sangre, no hubo alguna secreción sexual, no hay ningún problema en lo que es la transmisión. El tratamiento antirretroviral de gran actividad que se llama TARGA, también le llaman TAR. ¿Por qué le dicen TAR y se comen la GA? Porque dicen que como es de gran actividad, se sobreentiende que es de gran actividad, también le pueden llamar TAR. Y consta de 3 drogas, 3, que pueden ser 3 pastillas diferentes, 2 en una y una parte, o las 3 juntitas. Lo que hay actualmente son 3 pastillas, perdón, 3 fármacos en una sola pastilla. Entonces el paciente tranquilamente lo toma en la noche, su vida la hace normal todo el bendito día, y noche toma su pastilla. Estos pacientes que tienen VIH son pacientes que con tratamiento antirretroviral hacen su vida normal, pero hay que comenzar a manejarlos. ¿Quién lo maneja? Un equipo multidisciplinario. Si uno encuentra un paciente con VIH, con el diagnóstico, tiene que manejar la infección oportunista porque eso lo va a matar y a la par comenzar el tratamiento antirretroviral después de ciertos tiempos, después de esas enfermedades, en conjunto pues con el infectólogo que va a manejar la parte de VIH. Lo que va a ocurrir es que cuando alguien tiene VIH, si tiene menos de 200, como dijimos hace un rato, eso lo va a matar. Entonces, eso es lo que tengo que tratar primero. No debo tratar el VIH primero y la otra infección después, porque la otra infección es lo que lo va a matar, lo va a poner cada vez peor. El VIH no me lo va a matar, me lo va a matar la infección oportunista. Por lo tanto, la infección oportunista se trata primero siempre en cualquier paciente que vive con VIH. Entonces, la indicación es independiente del estadio clínico y o recuento CD4 y carga viral. En buen castellano, tengo VIH, es igual tratamiento. No importa CD4 alto, bajo, carga viral alta, baja, no interesa. Tiene VIH, le hago, tengo que saber con cuánto de CD4 empieza, con cuánto de carga viral empieza para hacer los seguimientos. Pero ya no es como antes, porque cuando empezamos el tratamiento en el 2004, dábamos solamente terapia antirretroviral a las personas que tenían menos de 200. Más adelante se dio a las personas menos de 350, más adelante le dimos a menos de 500 y ahora ya con todos los fármacos que se han desarrollado, damos a cualquier persona que tenga VIH. Tengo VIH, pum, tratamiento. Así de simple. El primer esquema de elección en nuestro país todavía está el Efavirenz, tenofovir, entrecitavina, que es una pastilla en la noche. Todavía se está usando, pero poco a poco se está ya desplazando a otro tratamiento que tiene menos efectos adversos. Entonces, indetectable es intransmisible. Una persona con carga viral indetectable no transmite VIH. ¿Okay? Entonces, nuestros pacientes tenemos que asegurarnos que están tomando su tratamiento antirretroviral como debe ser. Con respecto a las infecciones oportunistas, citomegalovirus, que es lo que que vamos a tocar ahora, la retinitis por citomegalovirus puede ser asintomática. Ustedes saben más que yo. Hay zonas, pues, que la retina puede estar afectada y que no me afecta en la visión central, ¿no? Puede haber muchos parches por ahí aislados. O pueden ser, pues, sintomáticas porque va a agarrar zonas de la visión central y zonas que me van a afectar la visión de una u otra manera. Y era una causa muy común de ceguera en pacientes en estadio SIDA. Los que tenemos un poco más de 50 años, bueno, 40 años, tengo 55, hemos visto pues en el año 97, 98, 99 pacientes con VIH, y ahí en ese momento pues el paciente llegaba y se quedaba ciego porque no había tratamiento antirretroviral, usar algún antiviral también no era barato, entonces esto ha cambiado mucho ahora en tiempos actuales del Targa, y lo que ha pasado en el COVID es que muchos pacientes, al
tener miedo por el COVID, no han ido a sus hospitales a recoger sus tratamientos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los pacientes que estaban muy bien con su CD4 nuevamente han bajado y por lo tanto ustedes van a ver más pacientes que puedan tener citomegalovirus o toxoplasma, que son las dos afecciones oculares más frecuentes entre todas las otras que pueden haber. Entonces, alguien con CD4 menos de 50 usualmente es igual a citomegalovirus. Menos de 100 usualmente es toxoplasma. ¿Puede haber alguien con CD4 más de 200 que tenga citomegalovirus activo? Sí. O sea, siempre hay excepciones a la regla. ¿No? Y lo que se menciona en la literatura es que el fondo de ojo es manchas amarillas y rojas, que es cottage y pecho. Cuando comenzamos a tener el tratamiento antirretroviral, vamos a ver algunas cosas muy interesantes. Eh, este estudio, que fue publicado en el 99, ya pacientes, el Targa en el mundo comienza a funcionar en el año 97. Entonces, a partir del 97 ya el tratamiento era efectivo. Entonces, en este estudio, por ejemplo, miren acá, un grupo de pacientes con retinitis por citomegalovirus inactiva respondieron a la terapia antirretroviral, ¿no? Aumentaron CD4, perfecto, pero desarrollaron vitreitis en su recuperación inmune. ¿Sí? Bueno, esto lo saben más que yo, pérdida de la visión y lo que son floaters con inflamación del segmento posterior, vitreitis, papilitis y cambios maculares, eso ya no lo voy a discutir. Lo que implica que la retinitis se apaga, pero cuando el paciente comienza a tener sus defensas normales, se crea un estado inflamatorio en el cuerpo que ya cambia, es lo que se llama la reconstitución inmune, y cambia a otras partes del ojo que pueden comenzar a inflamarse y a tener pues alteraciones por la recuperación inmunológica. Entonces el paciente acá va a estar peor porque tiene pues una vitreitis, sin embargo está mejor porque tiene mejor CD4 y está mejor clínicamente. Entonces hemos cambiado de una retinitis a una vitreitis por el tratamiento. Entonces la complicación ocular más grave de citomegalovirus es la retinitis. La terapia antirretroviral, perfecto, nos ha reducido bastante, pero nos trajo otra complicación, que es la uveitis, porque es una reacción inflamatoria asociada a la reconstitución inmune. Cuando comienza la terapia antirretroviral, si hay alguna infección oportunista que estuvo, entre comillas, dormida, estamos hablando de citomegalovirus, estamos hablando de toxoplasma, criptococo, entre comillas, se reactivan, pero el problema acá es que se reactivan por la parte inflamatoria. Entonces hay que tratar esto con antiinflamatorios. Y el tratamiento que le corresponda a la infección que se ha reactivado, ¿no? Entonces, es un efecto secundario del tratamiento antirretroviral que está yendo muy bien. El paciente está peor porque se inflamó y se reactivó, pero está mejor porque sus defensas están más altas. Es algo medio paradojal. Entonces, difieren estas dos patologías, tanto la retinitis como la uveitis, en la patología, en su patogenia y en el tratamiento. La retinitis lo vamos a manejar pues con virostáticos para antivirales, eh, mientras que la uveitis con la parte de corticoides. Y es igual en todas las enfermedades que se reactivan, ¿no? Cuando hay toxoplasma, doy corticoides, también con tratamiento para el toxoplasma, neumocistis, doy corticoides, más el trimestoprim sulfametazol, etc. Entonces, la prevención óptima de ambas complicaciones es un inicio temprano del terapia antirretroviral antes que los linfocitos bajen menos de 200. Entonces, alguien que tenga VIH y que tenga citomegalovirus en su organismo, mientras no baje 200 el CD4, teóricamente, ese citomegalovirus nunca se va a despertar. Pero ¿qué ha pasado ahora? En tiempos del COVID, el programa de VIH siguió funcionando, el programa de tuberculosis siguió funcionando. Sin embargo, muchos pacientes, con el miedo de ver pues, la primera o la segunda ola, cómo la gente moría, cómo las personas con enfermedades de fondo se complicaban, no iban a las terapias, no iban a recoger sus medicaciones, algunos compraban, algunos ONGs acá en Lima que ven el tratamiento o que lo dan, hay servicio de delivery, pero muchos no llegaron o no alcanzaron a eso, no iban,
Entonces, por el miedo, no han estado yendo y el CD4 ha ido bajando poco a poco. En algunos estudios se mencionaba que si yo dejaba mi terapia antirretroviral, si yo empezaba hace un año, hace 2 años, hace 5 años o 10 años, en 2 meses, sin tratamiento, podía regresar al nivel que empecé, no importaba el tiempo. Entonces, si yo empecé en el año 90 y estamos en el 2000 y subí 1000 de defensas, yo digo, entonces en 10 años voy a bajar 1000. No, dejo mi terapia y en 2 meses todo lo que logré en los años anteriores cae abruptamente. Por eso es que estamos viendo actualmente muchos pacientes con VIH que han tenido, o perdón, que tienen enfermedades que debieron estar suprimidas, pues han despertado por la baja de CD4 por no haber tomado su terapia. La terapia con corticoides ha reducido mucho esta reacción inflamatoria de la uveitis que se presentó debido a esta respuesta inmunológica favorable al paciente. Entonces hay que chequear el tratamiento, y lo va a ver Amelia, con el tratamiento, ¿no?, de los corticoides que se puede ver usar en ciclos cortos a este nivel en estos pacientes. Este es otro estudio que se hizo en Túnez, esto fue en el 2016, ya últimamente, para ver pues que retinitis por citomegalovirus es una de las patologías frecuentes que están acá. Y nuevamente, para recalcar que el CD4 es bajo, y es lo que yo debo estar pensando en pacientes de este tipo. ¿Ok? Entonces, quienes van a ir siempre son pacientes con CD4 bastante bajos, así que ten mucho cuidado porque nos van a venir pacientes no con defensas adecuadas. Bueno, el tratamiento así muy rápidamente, porque lo va a ver Amelia, es tratamiento pues con, vamos a ver, inyecciones de ganciclovir, foscarnet, y Amelia lo va a detallar en forma más eh, exacta para cada una de las áreas. Selecciones periféricas, damos ganciclovir vía oral. Yo recuerdo, como mencionaba hace un rato, tuve un paciente que pude darle esto, pero tenía dinero menos mal, porque en esa época costó como 9000 soles traerlo, porque no había en el Perú Braganciclovir, y está muy bien, recuperó la parte que, que no se afectó, se mantuvo, no hubo mayor aumento, y está muy bien el paciente. Ya tiene CD4 altos, así que ya no tiene un tratamiento de mantenimiento. Cuando hablamos de mantenimiento, la idea es, si menos de 50 se despierta el sistema de los virus, hay que subir. Pero ¿hasta cuándo? Mínimo hasta que tenga 200, porque 200 para abajo, mi defensa es muy baja, entonces 200 para arriba, ya todo está apagado sí o sí. Entonces le voy a dar esta terapia de mantenimiento hasta que tenga más de 200. Como mencioné, 50 con 100 es suficiente, pero normalmente hacemos siempre con 200, que es lo mejor. ¿No? Es lo que dicen las guías, pero con 200 están tranquilos sí o sí. Alternativamente se puede usar ganciclovir, ¿ok? Luego vamos a valganciclovir, o se puede usar de Infoscarnet. Ya van a ver imágenes mejores que esta de los pacientes de Amelia. También se puede ácido Fovir, es otra alternativa, y algunas otras alternativas con otros fármacos antivirales. Entonces, ¿qué tiene que hacer un oftalmólogo así? Primero, que el paciente que tiene VIH no es que tenga VIH, no es código blanco, no es paciente especial, no es código rojo, no es código nada. La nomenclatura actual para evitar todo lo que es algún tipo de discriminación es PBBS, que es paciente que vive con VIH, ¿no? Ustedes van a escuchar en los hospitales que manejamos VIH, es un PBBS, doctor, PBBS con targa, PBBS sin targa. Entonces, ¿qué se hace si sospechamos VIH? Entonces, ustedes ven lesiones que parecen citomegalovirus o toxoplasma, es pedir un ELISA, ¿ok? Pedir un ELISA y derivarlo al infectólogo de cualquier institución donde estén trabajando, ya sea MINSA de salud, Fuerzas Armadas y Policiales, o en la parte privada. Normalmente, la prueba de ELISA va a tener que firmar un consentimiento, y el decirle el resultado también es por una persona especializada y capacitada. No es lo mismo decir yo a alguien, ¿sabe qué, señor, tiene sarampión? ¿No? A decirse, ¿qué, señor, tiene usted VIH? Porque en este consentimiento se supone que se informa
que es una enfermedad crónica, que tiene tratamiento antirretroviral, que el paciente no se va a morir de VIH, el paciente va a hacer su vida normal, ya actualmente ya no va a transmitir esta infección si está indetectable, y pues que hay que meterlo rápidamente al tratamiento. El Western blot me confirma ese VIH, ese ELISA para VIH. Hay pacientes, por ejemplo, con lupus, que me puede dar un ELISA reactivo. Por eso que es cuando usted ve en ELISA dice reactivo, no reactivo. Entonces hay pacientes que se han vacunado contra la influenza y también puede dar un falso ELISA reactivo. Entonces, cuando se pide este ELISA para VIH, uno confirma con Western blot, salvo que en el camino vamos averiguando pues la vida del paciente. Recuerden que el factor de riesgo para tener VIH, la población de riesgo es la población que no utiliza preservativo. Esa es la población de riesgo. No existe otra población de riesgo. Quien no usa preservativo, ese es el que tiene riesgo. ¿Okay? Y nosotros vamos pidiendo el CD4 y carga viral para ver en qué parte de esa curva que les enseñé está mi paciente para ver el inicio y el progreso y evitar que le dé alguna infección oportunista si está en ese estadio SIDA que mencioné hace un ratito. El IgG normalmente son positivos para estas enfermedades toxosistemalovirus porque es una reactivación. No pedir IgM porque ese IgM no es que se infectó reciencito, sino que se ha infectado hace tiempo, pero como bajó las defensas, esto se ha reactivado. Porque, por ejemplo, en toxoplasma, en muchos lugares piden un IgM y dicen, no, el IgM es negativo, por lo tanto, no tiene toxoplasma. Falso. Es un IgM negativo porque no se infectó ahorita, se infectó hace, sabe Dios, 10, 20, 30 años y se está reactivando por la caída del CD4. Entonces, si vamos a pedir serología, pidamos los dos, y si no hay dinero y hay que optimizar, solo un IgG. Luego, tratamos la patología que complicará al paciente mientras va iniciando el TARGA. La infección oportunista mata al paciente. La infección oportunista pone mal al paciente. La infección oportunista dejará secuelas en el paciente. Por lo tanto, la infección oportunista se empieza a manejar y después se empieza el tratamiento antirretroviral. Porque de esa manera evitamos esta respuesta inmunológica que se va a presentar si yo empiezo tempranamente. Y ahí viene el acuerdo entre el infectólogo y el oftalmólogo para ver cuándo empezamos tratamiento antirretroviral. En tuberculosis, por ejemplo, hay guías que mencionan que mínimo espero 2 semanas para empezar el tratamiento antirretroviral después del anti-TB, ¿no? Pero si yo veo que el paciente con el anti-TB comienza a subir de peso, está mucho mejor, puedo esperar 4 semanas, veo cómo va, puedo esperar hasta 8 semanas que termine su fase 1 para que termine sus 11 pastillas diarias y pase a pastillas interdiarias y empezar el tratamiento antirretroviral. Ahí viene ya la parte del manejo conjunto, ¿no? Ustedes están viendo quizás una lesión ocular que está avanzando muy rápido, quizás comienza con tratamiento ocular y conjuntamente el tratamiento antirretroviral podría ser. Entonces acá la comunicación es importantísima para ver la afectación, el grado de avance, el grado de compromiso que pueda tener para mejorar a nuestro pacientito. Muchísimas gracias. Quedo atento a preguntas que puedan haber. A ver si claro. Doctora Zully. Sí, gracias. Las preguntas las vamos a poner después de la presentación de la doctora Serrate. Compartimos la pantalla entonces, doctora Serrate. Listo. ¿Escuchan? Sí, ¿Escuchan? doctora. Sí, Amelia. ¿Se ve? Perfecto. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Sociedad Peruana de Oftalmología la oportunidad de llegar al mayor número de oftalmólogos a nivel nacional con temas de actualidad y probablemente van a ver este tipo de pacientes. Pues en estas generalidades ya nos habló las características del virus el doctor Leslie. Solamente añadirle que es un neurotrópico, va a infectar el sistema nervioso central y la retina.
y lo podemos hallar en fluidos corporales, como la sangre, el semen, etcétera, y también en los órganos, en donaciones de órganos, pero en humor acuoso, en humor vítreo. Entonces, estemos atentos para poder manejar a nuestros pacientes. Sabemos que el citomegalovirus tiene una cero prevalencia alta. En los países en desarrollo van del 85 al 100%, como en América Latina y en África, pero en los países desarrollados va hasta el 60%. Y estos pueden estar presentes en los pacientes VIH positivo hasta el 40%, como en la era pretarga. Pero el 90% de ellos van a ir a la ceguera. Es la importancia de nosotros manejar bien estos pacientes. Y hay hasta el 15% de los pacientes que no saben que tienen VIH o no saben su diagnóstico de SIDA y llegan a la consulta porque ven mosquitas volando, porque disminuyó levemente la visión. Y vamos a ir viendo que no es igual un paciente tratado con estos antirretrovirales como el no tratado. En la era previa al Targa, pues llegaban hasta el 30-40% de los pacientes con lesiones en la retina. En la era post-Targa disminuyó desde el 75 hasta el 90%. Y como ven ustedes, la incidencia del 14.8 disminuye en la era post-Targa a 0.4. Inclusive la infección retinal aparece en los tratados 27 años después del diagnóstico, para que vean cómo es de importante el tratamiento sistémico. Ya lo explicó el doctor con mucha claridad y no vamos a redundar más en eso. Pero ¿qué pasó en nuestro medio en los tiempos de COVID? De allí nuestra preocupación. Pues estuvimos confinados, había muchas restricciones. Todos sabemos que fue difícil el acceso a los servicios de salud. Y vemos pues que la curva de los pacientes con este problema es ascendente, mientras que en los años del COVID 2020, 2021 y 2022 como que disminuye, pero realmente yo pienso que no hay una disminución, sino un subregistro. Y ya lo dijo el doctor, no podían ir a recoger la medicina, el diagnóstico no era oportuno, etc. Entonces vienen las enfermedades oportunistas, como ya lo mencionó. Pero ¿cuál es el mecanismo de la infección? Lo dijo el doctor y muy claro, pues el virus se transfiere al núcleo de la célula y ésta se va a reproducir y las partículas van a salir al sistema del organismo, ¿no? Y va a haber una respuesta inmunitaria. Si el paciente tiene, ya vimos, su CD4 en niveles normales, pues la infección va a ser latente y los virus se van a ir diseminando por medio de los macrófagos, de los monocitos, que van a ser los que transportan este virus. Y si es inmunocompetente, pues todo está en control. En cambio, en los inmunocomprometidos, sea por el VIH, sea por un tratamiento inmunosupresor, en trasplante de órganos o en enfermedades que requieren este tratamiento, los vamos a ver. Entonces, tenemos que estar atentos. Miren ustedes, esta es una célula citomegálica. Observen el núcleo grande, las inclusiones citoplásmicas van a invadir los leucocitos, los linfocitos T con mayor frecuencia y los monocitos. Estos van a viajar a través del torrente sanguíneo para hacer problemas a nivel sistémico. Pero, ¿qué pasa cuando hay retinitis por citomegalovirus en estos tiempos difíciles? Ya lo explicó el doctor. A mayor carga viral va a haber una mayor destrucción del CD4. Los inmunodeprimidos van a presentar infecciones oportunistas y entre ellas nos toca ver a nosotros en esta oportunidad el citomegalovirus, que va a ser un potencialmente productor de ceguera. Pero viene
el tratamiento Targa, que va a incrementar el CD4 y va a disminuir la carga viral. Entonces, ¿cómo se previene esta enfermedad por citomegalovirus? Con un buen manejo. Ya nos explicó el doctor la fisiopatogenia y cómo debemos manejarlo. Pero la falla de este tratamiento nos va a llevar a una retinitis por citomegalovirus, como en estos tiempos que los pacientes no han recibido tratamiento, no han sido diagnosticados oportunamente, etc. Y ya lo sabemos que el factor de riesgo más importante en el desarrollo de la retinitis por citomegalovirus ese es el CD4, menor de 50 células. ¿Y cómo llega a la retina el citomegalovirus? El citomegalovirus llega por vía hemática, a través de los monocitos y de los linfocitos, que ya los hemos visto. Infecta las células endoteliales vasculares y la transmisión se va a producir de célula a célula. Ven que ellos viven dentro de las células. Alcanzan las células ganglionares y hasta las del epitelio pigmentario de la retina. La destrucción necrótica de todas las capas de la retina va a estar presente en estos pacientes. Y esto nos va a llevar, por ejemplo, a complicaciones como desprendimiento de la retina. La coroides suele estar aparentemente respetada, pero ustedes saben que la diseminación es hematógena. ¿Qué pasa si vemos las manifestaciones clínicas? Dentro de la histología vamos a ver necrosis de todo el espesor de la retina, de todas las capas de la retina, incluyendo el epitelio pigmentario de la retina. Va a haber edema, va a haber desprendimiento exudativo y posteriormente un desprendimiento de retina regmatógeno. Y dentro de los patrones que vamos a observar esos tipos de necrosis en el polo posterior, o las granulares, que son muy frecuentes en la periferia, o las vasculitis, que van a ser semejantes a los vasos congelados. Las lesiones, generalmente les decía, se inician en la periferia y van a progresar muy lentamente. 24 micras por día, unos dicen 300 a 350 micras por semana. Esto a diferencia de las lesiones de retinitis que va a producir, por ejemplo, los herpes simple, el herpes zóster en necrosis retinal aguda, que es muy rápido, como su nombre lo dice, y opacifica el vítreo. En cambio, estas lesiones, un paciente deprimido, no hay opacificación del vítreo. ¿Qué complicaciones nos va a traer más adelante? Desprendimiento de retina, cataratas, membranas epirretinales y edema de la mácula. Si nosotros no hacemos tratamiento, esto va a progresar. Y si lo hemos visto unilateral, en poco tiempo se va a hacer bilateral. ¿De qué nos ayudamos para el diagnóstico? Del PCR en humor acuoso, nosotros, si queremos demostrar que este virus está presente, las angiografías y el OCT que actualmente nos ayuda. Esta es una paciente que hemos visto de 45 años, VIH positivo, no conocía su diagnóstico en el 2020 y observen ustedes en el ojo derecho estas lesiones blanquecinas, grumosas con áreas de hemorragia. ¿Por qué? Porque hay obstrucción vascular. Recuerden que hay inflamación de las células endoteliales y viene por disminución de agudeza visual en el ojo derecho. Pero es una lesión clásica de retinitis, pero al examinar el segundo ojo en la periferia vemos estas lesiones granulares que van creciendo muy lentamente. Estos pacientes tienen que entrar en tratamiento. Ya lo dijo el doctor, no perdamos tiempo. Número 1, tratar el citomegalovirus y luego el tratamiento sistémico. Pero también podemos ver como en este paciente masculino de 47 años, VIH positivo, acude por baja de visión.
un tratamiento irregular. Este es el ojo derecho. Ustedes observen que hay una lesión granular periférica, pero hay pigmento. Aparentemente como que ha mejorado este cuadro, pero avanza. Estos son los bordes de la lesión. Y no solo tiene este borde, sino también acá vemos una ruptura de la retina y un desprendimiento de retina. Las rupturas de la retina se producen porque las capas de la retina, dijimos, se van a lesionar en todo su espesor y van a producir áreas atróficas y muy frágiles que pronto van a poder hacer rupturas. El segundo ojo es un ojo que no tiene alteración. Y este es otro paciente de 43 años, masculino, VIH-Sida, con tratamiento Targa, suspendido y antecedentes de cirugía en ojo derecho. Si ustedes observan, una cirugía exitosa, pero ven que no hay reflejo rojo. Probablemente la retina, el vítreo, esté totalmente alterado y la visión es muy baja. Pero ¿qué está pasando en el segundo ojo? Como ya dijo el doctor, si no hay tratamiento Targa continuo, va a haber disminución de defensas y observamos una lesión blanquecina a nivel de la mácula con hemorragias por obstrucción vascular y vean ustedes los vasos, las arterias, cómo están envainadas como vasos congelados, le llaman. Entonces, la visión en estos pacientes es muy baja, tanto del primer ojo como el segundo ojo. Y vean ustedes, 43 años, un paciente joven. Ya les hablaba de esas lesiones que aparentemente ya han resuelto porque tienen pigmento y no se ven grandes lesiones. Esta es una foto de la literatura y observen acá un borde blanquecino que lo describen como el incendio forestal. ¿Por qué? Porque avanza en el borde. Esta es retina sana y esta es retina comprometida. Avanza muy lentamente y en cualquier momento puede hacer lesiones mucho más ostensibles. También pueden haber a nivel del nervio óptico. Ustedes ven una lesión a nivel de la retina con edema de mácula y edema también del nervio óptico y hemorragias. ¿Cómo hacemos para el diagnóstico? El diagnóstico es eminentemente clínico. Ya hemos visto las lesiones características blancas con hemorragias, puede ser en el polo posterior o en la periferia, o siguiendo los vasos. Nosotros lo hacemos con el PCR en casos difíciles, toma de muestra de humor acuoso, no es necesario mucho volumen, con 0.2 a 0.3 ml podemos hacer esta prueba y nos va a definir el cuadro y para poder monitorizarlo luego. Ya dijimos, la clínica nos va a orientar y podemos tomar fotos clínicas cada 2-3 semanas para ver si hay avance, si el tratamiento es óptimo o tenemos que reforzarlo. También pediremos exámenes, observen la autofluorescencia, la hiperautofluorescencia, y en los bordes ustedes ven la autofluorescencia y eso nos está demostrando que hay actividad. Podemos creer que ya estamos superando el cuadro, pero no. Estas imágenes que no necesitan invadir el organismo, que son no invasivas, pero nos dan una información muy valiosa. Esta es una tomografía de coherencia óptica. Observen ustedes la lesión que hay a nivel de toda la retina y el vítreo que también está condensado a todo nivel, y en esta que es de mayor aumento vamos a poder ver acúmulos de células. Observen acá a nivel del epitelio pigmentario y todo el grosor de la retina está comprometida. Y si nosotros vemos acá, ya hay un edema grande con una atrofia
de las capas de la retina, y esto fácilmente puede romperse y hacer un desprendimiento de retina como complicación. ¿Y cuáles son los criterios que tenemos para hacer el diagnóstico? Número 1, la presencia de retinitis necrotizante con bordes bien definidos o con pequeñas lesiones satélites. Una evidencia de compromiso inmunológico. Puede ser por el VIH o puede ser por un tratamiento inmunosupresor en diferentes circunstancias. Una apariencia clínica característica. Hemos visto manchas blancas con sangrado y lesiones que puede ser en el polo posterior o en la periferia. Y también hay descripciones que en la periferia solamente pueden ser lesiones blancas que evolucionan muy lentamente y no tienen sangrado. No necesariamente en la periferia el sangrado va a estar presente. Y el PCR para demostrar que es citomegalovirus en muestras intraoculares. Nosotros tomamos humor acuoso y nos es de gran utilidad esa información. Debemos recalcar que el tratamiento Targa mejora el pronóstico. Es una terapia exitosa para la enfermedad del citomegalovirus. La falla de esta terapia médica sistémica va a producir enfermedad de citomegalovirus. Entonces hay que optimizar el tratamiento, ya nos describieron los esquemas, pero esto hay que hacerlo conjuntamente con un infectólogo. ¿Para qué? Para que el cuadro evolucione de la mejor manera y evitemos la ceguera. Dentro de los medicamentos, el ganciclovir está en primera línea, luego el Foscarnet, y debemos saber cuándo lo usamos. Yo observé en 2 pacientes el uso de aciclovir, y vamos a ver por qué no lo debemos usar, no intravítreo y sistémico, porque no vamos a tener un efecto positivo. Ya el doctor explicó el uso del valganciclovir de inducción y de mantenimiento. Anteriormente se usaba el ganciclovir intravenoso, ahora se prefiere el valganciclovir y los costos han disminuido relativamente. ¿Cuál es el mecanismo de acción del ganciclovir? El ganciclovir, para actuar, necesita de una quinasa viral para que haya fosforilación y pueda competir a nivel del ADN polimerasa y inhibir la réplica del ADN del virus. En cambio, el aciclovir no tiene esta quinasa y no va a poder trabajar como el ganciclovir. Entonces, mi recomendación es usar como droga de primera línea el ganciclovir. El aciclovir no es conveniente, ni intravítreo ni sistémico. ¿Qué alteraciones produce esta droga cuando es sistémica? Neutropenia, trombocitopenia. Pero hay otra alternativa, el ganciclovir intravítreo, que va a lograr máximas dosis, que no son tóxicas, máximas dosis en la cavidad intraocular y no va a producir toxicidad sistémica. Y la combinación del tratamiento sistémico oral del valganciclovir más el aciclovir intravítreo nos van a llevar a mejores resultados en determinados casos. Esta es una literatura a donde hacen la comparación del uso intravítreo de ganciclovir unida a un tratamiento sistémico y solo intravítreo. Mayormente no hay diferencia, pero en este segundo trabajo usan altas dosis de ganciclovir intravítreo. En la primera inyección usan hasta 6 miligramos. Luego disminuyen a 4, a 3 y semanalmente ponen una inyección intravítrea.
¿Y qué han hecho en este trabajo? En el inicio, un basal han cuantificado la carga de citomegalovirus y observen ustedes luego del tratamiento cómo va disminuyendo. Recuerden que los antivirales son virostáticos, no son viricidas. Entonces, tenemos que conocer todo esto para poder manejar nuestros pacientes. Esta es una retinitis por citomegalovirus, paciente de 52 años, VIH positivo, SIDA con tratamiento Targa. Y se usó megadosis de ganciclovir intravítrea y podemos ver ya no lesiones blanquecinas con hemorragia, sino más bien lesiones grises con pigmento. Y eso nos va a decir que nuestro tratamiento es efectivo. Entonces, ¿cuándo suspender esta terapia? Suspender cuando el CD4 es mayor de 100 a 150, cuando ya vemos lesiones atróficas en la retina con pigmento. Cuando nuestro paciente es controlado cada 3 a 6 meses minuciosamente y no tiene reactivación. Y si el CD4 todavía no llega a 100, pues hay que usar el valganciclovir como profiláctico. Es importante controlar muy de cerca, más si el problema es unilateral, hay que examinar minuciosamente el segundo ojo, porque pueden haber lesiones en periferia que nos estén poniendo en riesgo la visión del segundo ojo. Pero ya tenemos el tratamiento ganado, mejoró el paciente, pero siguen las complicaciones en estos pacientes. Lo primero que hay que evaluar y conversar con el paciente es la presencia de desprendimiento de retina. Antes de la época Targa, pues hasta el 33% hacía desprendimiento de retina. Y ahora, según diversos trabajos, va de 1 a 8% con tratamiento Targa. Los desprendimientos son reumatógenos. Recuerden que esas rupturas de la retina van a estar en el límite. Busquemos los límites entre la retina sana y la retina enferma o la retina que tuvo esta lesión necrótica. Y luego vamos a ver la uveitis de recuperación inmune. Tampoco se presentan en todos los pacientes. La literatura dice que llegan hasta el 10%, a veces hay 8%, 12%, pero debemos controlar a nuestros pacientes e instruirlos de que esto puede llegar en algún momento. La incidencia, vean ustedes, es considerable y debemos estar atentos. ¿Por qué se presenta esto? Porque la inmunidad está incrementando, está mejorando. Recuerden que los detritus del citomegalovirus pueden activar una reacción inflamatoria. ¿Y cómo la vamos a encontrar? Como uveitis anterior y más que todo vitreitis. He remarcado edema macular cistoide porque muchas veces no hay mucha inflamación en cámara anterior, hay una vitreitis limitada, pero sí hay presencia de edema macular cistoideo. Y es la causa de deterioro de visión, no en forma aguda, sino en forma progresiva y lenta, que a veces el paciente no lo percibe con mucha claridad, pero en el registro de la agudeza visual va disminuyendo. También pueden haber cataratas, como hemos visto, y membranas epirretinales. Esto se trata básicamente con esteroides. Lo recomendado es tópico, pero cuando ya hay edema macular hay que hacerlo periocular. Lo usamos con triamcinolona, con controles de OCT cada cierto tiempo para evaluar cómo está yendo este problema, porque es una de las causas de pérdida de visión. Y dentro del pronóstico, ya vimos que el tratamiento oportuno nos va a dar mejores resultados. La falta o la tardanza en iniciar el tratamiento Targa
pues nos va a llevar a la presencia de infecciones oportunistas, en este caso el citomegalovirus, pero no siempre el tratamiento Targa va a ser óptimo. Hay casos a donde hay necesidad de trabajar de la mano con el infectólogo para reforzar esto y para que nuestros resultados sean mejores. El pronóstico visual en pacientes inmunodeprimidos, sean VIH positivos o no, que tengan disminución de las defensas por tratamiento inmunosupresor, pues no hay diferencia, hay que tratarlos igual. El pronóstico visual, a pesar de nuestros esfuerzos, siempre es pobre y va a llegar a un 20% de pacientes con VIH legalmente ciegos, sea de un ojo o de ambos ojos. Entonces, cuando tengamos un tipo de estos pacientes con VIH, jóvenes, con un tratamiento irregular, como lo hemos visto en esta época de COVID, vamos a tener que darnos un tiempo, explicarles, derivarlo y hacer un tratamiento correcto, porque que tengan complicaciones y lleguen a la ceguera es muy probable. Este es un caso clínico que les quiero compartir. Es una señora de 49 años con un diagnóstico en el 2010 de VIH. Llevó un tratamiento regular sin problemas, pero hace 3 años suspendió el tratamiento por X razones. Le dio tuberculosis en el 2021 y llevó tratamiento completo. Luego tuvo, antes de llegar a nuestra consulta, 2 semanas antes, neumonía y pérdida de la visión del ojo izquierdo. Al examen nosotros encontramos segmento anterior sin alteración, pero fuimos al fondo de ojo y miren lo que encontramos. En el ojo derecho, en la periferia, lesiones cremosas, amarillentas, con zonas de hemorragia. Cuanto más grande es el compromiso de la retina periférica, mayores van a ser las complicaciones como el desprendimiento o el síndrome de recuperación inmune. El segundo ojo tiene la lesión a nivel de la mácula. Observen hemorragias, lesiones blanquecinas. Y si nosotros hacemos este examen en libre de rojo, pues vamos a encontrar que a nivel de la mácula como que no tenía nada, pero sí hay una lesión a este nivel y también lo vamos a manejar. Pues esta es una paciente con una enfermedad, con un síndrome de inmunodeficiencia adquirida, con retinitis, pero nuestra obligación es descartar otras corioretinitis. Y para eso vamos a descartar sífilis. En ellos hay que pedir ambas pruebas. Para toxoplasmosis también hicimos esto y nos quedamos con en la primera opción, retinitis por citomegalovirus y las características que tienen. Pero observen ustedes la carga viral de la que hablaba el doctor y el CD4. 17, 19, 21. El CD4 fue en disminución progresiva y la carga viral se mantuvo muy elevada. Entonces, este es el problema. ¿Para qué? Para que la paciente llegue con citomegalovirus en ambos ojos. Observamos en esto, en esta lámina del ojo derecho, observen esta lesión periférica que casi coalesce con la que está como a las 12 horario. Y hemorragia puntiforme a todo nivel. Aparentemente la mácula está bien, pero vamos a ver cómo evolucionamos a nuestro paciente. En el segundo ojo hay áreas muy extensas con hemorragia y lesiones blanco-amarillentas. Hacemos un OCT del ojo derecho y observen que hay un desprendimiento, hay un engrosamiento de la retina y hay acúmulos celulares a este nivel. En el segundo ojo, que es el más afectado, no solo hay lesión a nivel de la retina, sino acúmulos celulares a nivel del epitelio
pigmentario de la retina. También hay una inflamación muy sutil, muy leve a nivel del vítreo, que si fuera una toxoplasmosis sería muchísimo más y la lesión sería diferente, ¿cierto? ¿Y qué hacemos con estos pacientes? Manejamos el problema sistémico y el intravítreo. ¿De qué nos ayudamos? Del ganciclovir que viene en frasco de 500 miligramos. Reconstituimos con 10 mililitros de suero fisiológico y vamos a poner apenas 0.1 ml intravítreo. Una inyección por semana. Y luego vamos a ir evolucionando. El tratamiento sistémico debe ser a la par. Dentro del tratamiento de inyección intravítrea, les quiero recomendar que lo deben hacer en un centro esterilizado como sala de operaciones, con las normas de asepsia y antisepsia y la técnica adecuada para inyectarlo. ¿Por qué? Porque estos pacientes son inmunodeprimidos y pueden tener complicaciones. En la literatura señalan que hay complicaciones mayores como endoftalmitis, que nosotros no lo hemos visto, tratamos de hacer con todas las normas de asepsia y antisepsia, con iodopovidona, tanto en gotas como en la zona que vamos a operar y con un tegader que nos va a aislar totalmente. Entonces, en estos pacientes delicados hay que tratar de disminuir los riesgos de infección porque son muy vulnerables. Este fue el primer registro a la semana, 2 semanas aproximadamente. Observen que ya no es una lesión blanco-amarillenta con mucha hemorragia, es menos, pero ya es gris. Observen ustedes, en esta lámina les quiero hacer ver a las 3 semanas que la lesión que casi ambas coalescían a este nivel, ya hay como una retracción, una disminución, a pesar de que todavía vemos áreas de sangrado. En el segundo ojo ya vemos una lesión grisácea con gliosis, algunos puntos de pigmento que nos están diciendo que nuestro tratamiento está yendo por buen camino. Y si nosotros hacemos un OCT, observen en el ojo derecho, ya no vemos el desprendimiento. En el ojo izquierdo hay todavía acúmulos celulares, pero en menor proporción que en la primera consulta. Y si nosotros vemos ya, este es un último control del 6D4 del 22, el CD4 está en 174, el CD8 en 1111, y la carga viral está en 1.60. ¿Cómo vemos nuestra lesión? Mucho pigmento. Recuerden que las capas de la retina están alteradas, pero en esto ya hay cicatrización y las capas de la retina van a disminuir de grosor, de espesor. Y la gliosis, miren ustedes, ya es mucho más manifiesta. En el segundo ojo tenemos mayor cantidad de pigmento que nos va a hablar de que el cuadro ha mejorado mucho. Y bueno, estamos contentos. Pero si vemos una foto panorámica, vemos las complicaciones. Esta paciente llegó con 20/50 y actualmente está con 20/70. Observen la gliosis que produjo este problema del citomegalovirus. Y en el otro ojo, en el que vino con cuentadedos, observamos amplias lesiones y movimiento de manos. Estamos controlándola con mucha frecuencia para ver si hay otro tipo de complicaciones como desprendimiento de retina. Los desprendimientos de retina pueden presentarse hasta 6 semanas, hasta 3 meses, y hay que estar atentos para poder rescatar el poco de visión que puedan tener con la retina sana. Pero no solo llegan esas complicaciones con baja visión, también tenemos estas. Observamos, este es un paciente joven, en el ojo derecho no hay problemas, en el ojo izquierdo lo primero que vemos es un desprendimiento de retina,
pero hay que decir que no todo lo que viene a mente como inicialmente es el diagnóstico. Hay que tomarnos un tiempo y hay que evaluar bien a nuestros pacientes. Observamos que en la parte inferior hay pigmento, hay una lesión como blanquecina que limita la retina sana de la retina enferma. Como decíamos, ya creemos que está mejorando, pero no. Seguimos y el desprendimiento de retina es mucho mayor. Pero vamos más a la periferia, observen este signo que se llama como el incendio forestal. ¿Por qué? Porque avanza a este nivel, mientras que ya hay cicatrización a este nivel. Y la lesión del desprendimiento o el regma o la ruptura de la retina se va a dar a ese nivel. Entonces, tenemos que evaluar a nuestros pacientes en forma integral. Y si pues vemos esta angiografía, también vamos a ver que hay destrucción de la retina a este nivel, hay lesión de la retina. Es por eso que estos pacientes llegan a la ceguera. La falla del tratamiento médico targa lleva a enfermedad citomegalovirus. Ya dijimos que bajan las defensas, el virus invade y pues los oportunistas allí están. Optimizar en ese momento el tratamiento targa con el infectólogo. Nosotros solos no podemos manejar esto. Manejaremos el problema ocular, veremos que ya hay resolución del caso, pero no es suficiente. El tratamiento sistémico es el que manda. Y bueno, finalmente, ¿qué nos llevamos a casa? Nos llevamos que el VIH-Sida está en incremento, la pandemia o la enfermedad de COVID esto dificultó la atención de estos pacientes y por ende vemos mayores casos de retinitis por citomegalovirus que producen potencialmente ceguera. Su manejo es un desafío en nuestro medio y la terapia con ganciclovir oral e intravítreo a altas dosis es segura y accesible. Las técnicas de imágenes actuales facilitan el seguimiento oportuno, las fotos clínicas cada 2 semanas, cada 3 semanas, si uno tiene la duda de que está yendo bien nuestro tratamiento, está disminuyendo la lesión o está progresando. Entonces, las fotos simplemente nos van a ayudar a definir y a tomar una alternativa diferente de tratamiento. Y es seguro para manejar las complicaciones como el edema macular cistoideo, por ejemplo, con la tomografía de coherencia óptica. Y finalmente, agradecerles y decirles que es nuestra obligación dar oportunidad a los nuevos valores. Y por eso estamos acá, para transmitirles lo poco que podemos saber y aprender también de ustedes. Muchas gracias, doctora Zuli, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Amelia. La charla ha estado demasiado interesante. Bueno, sí tengo preguntas para el doctor Leslie y son las siguientes, doctor. En caso de que alguno de los colegas, por ejemplo, encontrara un paciente con una panuveitis, que es por lo general, como los vemos, una vitritis intensa, quizás con una reacción en cámara anterior, una inflamación intraocular, y de repente alguno de nosotros le pide un estudio de VIH y confirmamos su positividad, pues de repente no vamos más allá de eso nosotros, pero ¿cómo se debe generar esta referencia? Muchos de los doctores pues no están necesariamente en una entidad pública, quizás en un consultorio privado, y cómo debe generar esta derivación a este paciente. Sí, ahí dependiendo. Si estamos en una entidad pública, usualmente tenemos en el hospital los mismos grupos de trabajo, el oftalmólogo manda al infectólogo. Si estuviera en una entidad, en una clínica que tenga todas las especialidades, también lo manda al infectólogo. Pero si vamos a una entidad pública que el paciente está, por ejemplo, el consultorio del oftalmólogo, ¿no? No hay más nada que esto es derivarlo a algún infectólogo que conozca, porque todos manejamos la parte de VIH, para hacer la referencia con esta persona.
Entonces, usualmente, por ejemplo, yo recibo muchos pacientes de prácticas privadas que me los derivan, pero se puede llevar pues a cualquiera de los colegas en donde se manda de consulta pues paciente con todo lo que es la descripción de la parte oftalmológica, ¿no? En el cual se encontró un ELISA reactivo para evaluación por la especialidad, nada más, ¿no? Así de simple. Ujú. Doctor, Doctor Leslie, Perdón, doctora diga. Zuli. Y también otro que me estaba olvidando. Pero también lo puede mandar al hospital por la parte que muchos pacientes a veces para la parte del tratamiento y los exámenes se requiere, no hay mucho dinero para esa parte. En el hospital está el programa Targa en el PROSETS. PROSETS es el programa de control de enfermedad de transmisión sexual, PROSETS. Lo deriva al PROSETS y ahí en el hospital que le corresponde al paciente también lo pueden evaluar. Sí, doctora Amelia, coméntenos. yo lo que le quería comentar al doctor Leslie es lo que nosotros hacemos es derivar al paciente, pero antes le ponemos la intravítrea de ganciclovir para que ya el paciente vaya con ese tratamiento. En algunos de ellos he podido usar valganciclovir. Otros no consiguen el medicamento, pero ya nosotros poniéndole intravítrea el ganciclovir y haciendo que pues esto mejore o funcione el virus localmente, lo derivamos, pero debemos saber pues que el virus no solo está en el ojo, dijimos que llegaba al ojo por vía sanguínea. Entonces, ¿qué tan factible o qué tan posible es conseguir esta droga del valganciclovir y comenzar el tratamiento también vía oral mientras espera llegar al tratamiento Targa? Sí, ahí la ventaja, como mencionamos hace un rato, es que la infección oportunista es la que lo va a matar, a poner mal, a complicar, a dejar secuelas en el paciente, y lo primero que debemos de manejar. Entonces sí, es empezar el manejo oftalmológico y derivar al paciente en ese momento ya con el manejo en forma conjunta, ¿no? En forma paralela, por decirlo así. Mientras va manejando la parte ocular que es básica, que es lo que lo está complicando, estaríamos manejando lo que realmente requiere el paciente en ese momento y se va haciendo las derivaciones correspondientes para seguir el manejo y todo el protocolo de VIH que se tiene. Claro, yo le comento porque perdóname, doctora Amelia, hay, por ejemplo, algunos pacientes que no tienen que no tienen el acceso de repente, ahora el acceso al CIS es universal, ¿no? Pero el Sí. protocolo de comenzar en un puesto de salud y llegar a un centro de referencia como un hospital en donde hay infectólogos que conozcan el caso, se comienza a hacer largo. Entonces, Ujú. y como ya bien dijo la doctora Amelia, pues esta enfermedad camina despacio, pero camina y termina deteriorando la visión. Entonces, de repente, ¿qué solución se puede plantear? Yo le comento que tuve un paciente que ya había perdido un ojo y todavía tenía pues visión en uno, en el otro y tuvo que buscar ganciclovir y colocarse una vía y colocarse el medicamento en casa mientras se le aplicaba el intravítero en la clínica. Entonces, el acceso al endovenoso tiene que ser necesariamente hospitalario. Si se puede manejar en casa, no hay ningún problema, doctora, claro que sí. Podría hacerse afuera si el paciente tiene pues las condiciones. Claro que sí, no hay ningún problema. Pero obviamente con seguimiento, pues en este caso del colega oftalmólogo que tiene que ver cómo va mejorando la visión con los chequeos que le corresponden. No, en la parte práctica, diría yo, mucha gente o muchos colegas mandan a los infectólogos y la gran mayoría de infectólogos trabajan en los hospitales y usualmente somos quienes los orientamos para ver si quiere hacer tratamiento antirretroviral en forma privada o en forma eh, vía e-salud o vía MINSA. Muchos pacientes también tienen todavía el estigma de qué van a decir la gente o qué puede decir alguien y quieren manejo en forma privado, pero la idea es que justamente nosotros los orientamos y el médico infectólogo que maneja al paciente es qué sé yo, en el 2 de mayo, lo llevará al 2 de mayo para ayudarlo, el que maneja en Cayetano lo llevará a Cayetano, el que maneja en el Loaiza lo llevará a Loaiza, para el manejo que le corresponda al paciente, o lo orientaremos pues para lo mejor que
que él necesita en ese momento y que pueda acceder. Doctor, yo le comento que esta última paciente que tenía los dos ojos afectados consiguió valganciclovir. Y dentro de la literatura, pues dice que los niveles en sangre de valganciclovir son equivalentes a los endovenosos. Entonces, si su paciente puede conseguir el valganciclovir, maravilloso, hay mejor absorción a nivel intestinal que simplemente el ganciclovir. Claro. Y ahora mucha gente está prefiriendo usar el valganciclovir vía oral a dosis que explicaba el doctor, una dosis inicial de 900 miligramos al día, y luego disminuir, cada 12 horas, y luego disminuir una vez al día. Entonces, yo pienso que entre la intravítrea y la oral en casos difíciles como el caso que hemos presentado, pues ayudan y les da tiempo a los infectólogos para ya iniciar el tratamiento Targa. Claro, como comentaba la doctora Amelia, y es ahora bastante factible encontrar ganciclovir, porque hace unos días para poder generar un medicamento tópico, lo intenté solicitar de repente en alguna farmacia o inclusive en el INEM y estuvo un poco difícil de conseguir. Sí, esa es la parte fea de esta enfermedad, pues el conseguir la medicación. Yo me acuerdo cuando comencé a manejar a estos pacientes, hablamos con el laboratorio para que nos traiga, era todo también un drama, por decirlo así, y no es tan fácil a veces acceder a la medicación, sí, eso sí es cierto. Nosotros lo hemos estado consiguiendo al inicio de Cayetano Heredia del hospital, luego nosotros como INO hicimos un pedido, la doctora Betty debe estar por allí, ella se interesó mucho, hizo un pedido y actualmente el INO todavía tiene ganciclovir en frasco, y si es necesario se puede usar. El otro dato es que el ganciclovir preparado puede durar 21 días a 8 grados centígrados, a diferencia del Foscarnet, que no dura más que 8 horas luego de preparado. No se puede guardar. Entonces, ahora, ¿quiénes son no reaccionan bien al ganciclovir? Apenas es el 1 al 4% de pacientes que son resistentes al ganciclovir, y en esos casos se puede usar el Foscarnet, pero como droga de primera línea tenemos que comenzar con el ganciclovir. Ahora hay dos teorías, una que dicen por qué se reactiva nuevamente el virus a nivel ocular, porque se usa dosis muy bajitas, y si es que tiene tratamiento sistémico, pues el tratamiento sistémico no llega a altas dosis en el ojo. Entonces dicen, si hay una recaída, por ejemplo, es reiniciar el tratamiento igual con ganciclovir. Y van a ver que sí va a haber buen resultado. Y ya están viendo que no hay dosis tóxica para la retina. Yo uso 5 miligramos. O sea, lo hago muy fácil. Eso de 500 le pongo 10 mililitros de suero fisiológico y solo saco 0.1 para ponerlo directamente al ojo. Le estoy poniendo 5, pero en ese trabajo que les presenté le han puesto 6. Recuerden que el ganciclovir comenzó a dosis de 100, de 200 microgramos. Y ahora estamos en 5, 6 miligramos. Eso dice que no es tóxico, que podemos usarlo y que, bueno, pues nos va a resolver estos casos. Entonces, en algunos casos que hay recaída, pongámosle también la intravítrea y nos va a responder positivamente. Sí, algo que hicimos nosotros cuando comenzó el manejo de pacientes con VIH y no había la medicación, era empezar el Targa lo más pronto posible. No era lo ideal, no era lo que había que hacer, pero era la única forma de apagar el incendio, ¿no? De inactivar al virus nuevamente. Y
de verdad tuvimos muchos pacientes que no avanzaron mucho más en la pérdida de la visión y el daño que hubo, pues, no fue reversible, pero era la única alternativa que había en ese momento de no haber tratamiento. Claro, y lo otro es conocer también el momento en el cual uno debe parar, y creo que ahí sí vamos de mano con el infectólogo, porque tengo el caso de pacientes que comienzan con la terapia antirretroviral y que no generan una recuperación muy rápida del Ujú, CD4. Y entonces yo normalmente le pregunto su carga y pregunto CD4 para saber si, a pesar de no encontrar tanta signología a nivel retinal, debo de parar o no, porque la retina a veces nos dice que sí, pero el ujú. CD4 nos dice que no. Claro, por eso la evaluación es integral en todos los aspectos, totalmente de acuerdo, sí. Sí, 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 es cierto. Hay que manejar a estos pacientes de todo punto de vista y como mencionó la doctora Mira en un momento, lo que parece ser puede ser y lo que no parece no puede ser. Así es, todo puede ser. Así se baila. Así Así Y, es. es. y luego de, y luego de haber luchado con el virus en estos pacientes, pues el síndrome de recuperación inmune, ¿no? Es lo que también nos molesta mucho y hay que no solo inyectarles periocularmente una vez, a veces 2 veces, 3 veces, tenerlos con tratamiento permanente. ¿Para qué? Para que no se lleve la visión, porque al final el edema macular cistoideo o la membrana o el desprendimiento se llevan la visión, o la atrofia del nervio óptico. Entonces, son pacientes que si lo vemos desde inicio y les explicamos toda la historia natural de esta enfermedad, vamos a lograr que ellos cooperen, ¿no?, con su manejo, con su tratamiento. A pesar de tiempos difíciles como los hemos vivido en el COVID, y han habido semanas, días que no hemos recibido un paciente con citomegalovirus, hemos recibido mucho más. Entonces hay que estar preparados. Así es. Bueno, creo que las preguntas se nos acabaron y el tiempo también. Si alguien quiere opinar, levante la mano, por favor, antes que acabemos con la sesión. Creo que están entusiasmados todavía. Y yo creo que, y lo que le digo a mis alumnos también es que las preguntas comienzan cuando se cierra la sesión, porque uno comienza a pensar en el problema y comienza a investigar y comienza a buscar a quienes observaron o quienes expusieron, y da mucho más gusto que nos busquen y poderles explicar pues cuánto se pueda de estas enfermedades. Para eso estamos los que ya las estamos manejando. Bueno, ha sido un gusto, doctor Leslie, que nos acompañe esta noche, doctora Amelia también. Yo creo que los colegas que están escuchando la charla pueden abrir sus micrófonos para brindar un aplauso, por favor. Antes, agradecer a Zuli por la moderación y al doctor Leslie por, a pesar de sus múltiples obligaciones, habernos dedicado un tiempo para instruirnos sobre lo que pasa con el VIH y citomegalovirus. Yo Gracias, agradezco, doctor Leslie. gracias doctora Mira por la invitación, Gracias. doctora Zuli y a la Sociedad Peruana de Oftalmología por la invitación y por favor, cualquier cosa que pueda apoyar siempre a la orden. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias con todos. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Chao, Buenas Zuli, noches. chao, Emilia. Adiós.